Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos una tarde muy especial porque tenemos a un invitado que, aunque está en las altas esferas de la lengua española, sobre todo es un gran amigo de la casa porque es ucavista, egresado de la escuela, por lo que nos sentimos muy contentos de tener a Francisco Javier en este webinar. Don Francisco Javier Pérez Hernández, como se le debe llamar hoy en día en España, es lexicógrafo, historiador de la lingüística y ensayista. Es, como dijimos, egresado de la Escuela de Letras y jubilado como profesor titular también de nuestra universidad. Los estudios los hizo tanto también de maestría como de doctorado en la Universidad Católica, y ha estado como investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. También estuvo en la Universidad de Augsburgo, Alemania, y además lo más importante, o lo que conocemos todos de Francisco Javier, es su gran obra en el caso del estudio de la lengua, no solo la lengua venezolana a través del estudio de diccionarios y historia de la lingüística que ha realizado, sino también de personajes venezolanos. Francisco Javier también es uno de los que ha apuntalado el estudio de la obra de Bello, ¿no? Que comenzó ya con ese trabajo en la misma universidad, a partir de la cátedra Andrés Bello, que todavía está vigente y en funcionamiento. De hecho, la semana pasada, justo en la feria, se dio como siempre, se le rindió homenaje y se dio el discurso en honor a Bello. Y Francisco Javier es miembro de la Academia Venezolana de la Lengua, fue de hecho su presidente por 2 periodos y actualmente es el secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, en la que viene realizando un trabajo además muy interesante porque lo que quiere es justamente revisar todo lo que tiene que ver con esos vínculos que hay entre la lengua y darle peso a las academias americanas, que aunque estamos allende los mares, pues participamos de la misma lengua, que es la lengua española, y de hecho pues la mantenemos viva tanto como lo hacen en España y hasta mucho más porque somos mucho más hablantes de este lado del océano, ¿no? Me parece que el trabajo que se viene haciendo en ese sentido es muy importante, entre otras cosas porque es maravilloso poder escuchar las voces de los otros hablantes del español, es decir, los hablantes hispanoamericanos, y creo que desde ese sentido, desde ese punto de vista, pues el trabajo que se puede hacer desde ASALE lo que hará será enriquecer el estudio de la lengua española. La lengua española, pues hoy en día, como se sabe, también es una de las lenguas más importantes y que se ve que está en mayor crecimiento en número de hablantes del mundo. El caso, por ejemplo, de Estados Unidos es notorio porque hay una gran cantidad de hispanohablantes que están establecidos allá, y que una de las cosas que uno siempre piensa en el caso de los hispanohablantes, en Estados Unidos sobre todo, es que quizá no comprenden la importancia de mantener nuestro idioma, aun cuando sea un territorio de habla inglesa. Y creo que esa es de las cosas que tenemos que entender los latinoamericanos, que es darle el peso a la lengua española, a nuestra lengua que nos hace pensar, sentir y actuar de la manera en que somos, y darle el peso específico que tiene. Francisco Javier, en una entrevista que es un poco también lo que va a dar apertura a este diálogo, esta exposición de Francisco y luego el diálogo, es justamente donde él plantea tal cual eso, ¿no? La manera de mantener y la importancia de cómo el lenguaje construye pues nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de pensar, es lo que constituye la base de nuestra cultura, y de ahí la importancia de mantener vivo el estudio, el estudio, el manejo y sobre todo buscarle la riqueza al habla hispana. Eso que estudiamos todos los que pasamos por lingüística, ¿no? La diferencia entre lengua y habla, bueno, pues de alguna manera de algunos de esos temas será de los que vamos a hablar con Francisco Javier Pérez ahora esta tarde. Así que Francisco, es tu turno entonces para que nos expongas. Gracias y bienvenido. Bueno, Janina, muchísimas gracias por esta presentación tan generosa de tu parte y que justamente me abre las puertas de nuevo a mi universidad, que es la Universidad Católica Andrés Bello, donde yo me formé y donde fui profesor
40 años, ¿verdad? Digamos, empecé casi siendo un niño o bastante pronto. Y bueno, pasaron 40 años, ¿verdad? Pasaron 40 años siendo profesor de la Escuela de Letras, siendo investigador de la universidad y, como tú bien dices, obteniendo mis títulos. Y yo siempre he reconocido, y lo seguiré haciendo siempre, que la Universidad Católica ha sido mi promotora, mi auspiciadora, el espacio donde yo he crecido, y eso debe siempre recordarse. Y hablando de crecimiento, bueno, quizá antes de entrar en el tema mismo de la conferencia, tú has hablado de la Asociación de Academias de la Lengua Española, una asociación que cumple el próximo año 70 años, ha sido fundada. Fue fundada en México justamente por iniciativa de un presidente mexicano, el presidente Miguel Alemán, y auspiciada, por supuesto, por la Academia Mexicana de la Lengua y por otras academias. Y cumple 70 años tratando de lograr eso que tú has señalado, como el español, que es una lengua hoy en día tan rica, que se despliega en tantos territorios, en 4 continentes, 20 y tantas naciones, bueno, de las cuales 19 son hispanoamericanas. Eso habla de la importancia del español en nuestro continente. Y bueno, la asociación tiene como cometido eso, no solamente cohesionar esas 23 academias en función de objetivos comunes de descripción de la lengua, sino el fomento magnífico que supone hablar español. Hoy en día, después daré algunas cifras sobre esto, ¿verdad? Sobre la situación del español en el mundo y en Estados Unidos también, que es un caso sin duda el más interesante de todos, en la idea de que de aquí a unas cuantas décadas el español el español en Estados Unidos será la segunda lengua sin duda hablada allí. Y será Estados Unidos el segundo país hispanohablante después de México, ¿verdad? Por el crecimiento de los llamados latinos en Estados Unidos y por la floración, digamos, que puede tener toda la presencia de hispanohablantes en ese país. Pero bueno, para no irme para no adelantar el final, ¿verdad? Voy a ir al comienzo. Entonces yo quisiera justamente comenzar diciendo que lo que yo voy a comentar hoy está basado en la conferencia, en la entrevista, perdón, que me hiciera José Miguel Ferrer, que es un periodista de El Diario, que es un diario medio digital que sale en Caracas, que es el heredero del antiguo Diario de Caracas, del más reciente Diario de Caracas, porque siempre hubo varios diarios de Caracas en la historia de nuestra hemerografía, pero del más reciente Diario de Caracas. Y esa entrevista salió el 6 de agosto de este año. Y digamos, debo decir que José Miguel Ferrer, que es periodista, pero también es licenciado en letras, un joven licenciado en letras, bueno, hizo preguntas tan interesantes que me permitieron a mí poner un poco en blanco y negro algunas ideas que no es que antes no las hubiera escrito o señalado, pero que cobraban con una organicidad también interesante. Y en todo este preámbulo también, por supuesto, agradecerle al doctor Horacio Bior Castillo, nuestro amigo Horacio, que es profesor de la UCAB y actual presidente de la Academia Venezolana de Lengua, que de alguna manera pues auspició mi presencia en este ciclo de conferencias tan importantes que se hace en la Escuela de Letras. Y claro está, un saludo muy cordial a la directora de la Escuela de Letras, a Lisette Martínez, y a María Di Muro, que ha sido mi interlocutora todo este tiempo, ¿verdad? Y para ti, Janina, por supuesto, como directora de la escuela y como parte tan determinante de lo que hoy en día y de hace mucho tiempo es nuestra pequeña institución literaria en Montalbán, pues lo mismo, muchísimas gracias. Fíjense, yo siguiendo el propio pulso de aquella entrevista que les comento, que tenía 12 aspectos. Voy a seguir de alguna manera esos 12 aspectos, no al pie de la letra, pero de alguna forma voy a seguirlos. Y el primero de ellos era justamente comprender qué es la conciencia lingüística o la conciencia idiomática. Entonces decía que hablar una lengua y crecer en ella es una manera particular de ver el mundo, de edificarlo, de pensarlo, de comunicarlo, ¿verdad? Y esto que decimos con tanta facilidad, pues son asuntos pues muy determinantes, muy complejos. Vivir en una lengua, es decir, hablar una lengua,
no es otra cosa que dibujar el universo tal y como esa lengua lo permite y lo quiere. Así como Wittgenstein decía que todo pensamiento era lingüístico, como se sabe, habría que decir hoy que toda representación es lingüística y que también lo es toda estética, todo credo y todo sentimiento. Es decir, como, señalar que no podemos decir nada, no podemos crear nada, no podemos creer en nada y no podemos sentir nada sin el auxilio del lenguaje. Eso hace que el lenguaje sea, entendamos el enorme poder que tiene el lenguaje y cómo la conciencia lingüística es un asunto muy capital. Somos seres humanos no porque pensemos, ¿verdad? Claro que es por eso, pero sino somos seres humanos porque hablamos, porque para pensar lo hacemos con palabras, porque hablamos para maravillarnos de la vida y porque hablamos para decir lo que nos mortifica, lo que nos afecta, lo que nos perturba, lo que nos fascina. El ser humano es el ser vivo que habla, el ser que habla para estar vivo. De allí que no pueda existir un hombre que no tenga conciencia lingüística, que era un poco el planteamiento inicial de la entrevista, es decir, puede haber alguien sin conciencia lingüística. Y claro, en la idea estaba el periodista insistiendo en el deterioro lingüístico que observábamos hoy en día, no solamente en Venezuela, sino en todas partes, ¿verdad? Como la lengua parece ser asunto secundario y como el uso de la lengua, tanto oral como escrito, parece no importarle a nadie. Y entonces de ahí era el tema de la conciencia lingüística. Y claro, eh, yo insistía en que no es posible no tener conciencia lingüística porque aunque no seamos conscientes de ello, de que la tenemos, está siempre allí y se manifiesta de maneras muy diversas, desde cuando alguien corrige a otra persona, ¿verdad? Diciéndole, oye, eso no se dice así, o esa palabra no significa eso que crees. Bueno, ahí se ha activado una conciencia sobre el lenguaje y sobre su mejor uso. Bueno, son estas unas pequeñas notas de teoría del lenguaje, pero avanzando en ellas, quisiera, bueno, eso, insistir en que la educación de la persona, de las personas, tanto formal como espontánea, debe ser una en donde todo tienda a afianzar esa conciencia lingüística. Es decir, educarse no es sino eso. Es entender el prodigio del lenguaje, entender la herramienta lingüística como vía para el propio conocimiento. El cultivo de esa conciencia es la clave, pues, para alcanzar, aunque esto pudiera parecer como exageración, la plenitud humana. De conocer lo que la lengua significa para el hombre, de lo mucho que pesa la lengua en la vida. Es no entender de dónde proviene la esencia elocuente de lo que se sabe. Hablar de cualquier manera es no solo desconocer la conciencia lingüística, sino construir tu mundo también de cualquier manera. La gravedad de eso que llamamos falta de conciencia lingüística se traduce en creer que existe una forma neutra de hablar y una forma ingenua de decir. Y al contrario, estamos siempre insistiendo en que la conciencia lingüística lleva a sostener que todo lo que decimos es ideológico, es coercitivo, está matizado por los marcos referenciales específicos. Todo en la lengua tiene un interés en el sentido no que sea interesante, sino un interés, un fin. Y todo desemboca en la satisfacción de intereses predeterminados. Todos estos planteamientos han sido desarrollados por muchas grandes figuras de la lingüística contemporánea, de la filosofía del lenguaje más contemporánea, entendiendo por contemporánea todo el siglo XX y parte del XXI, y de alguna manera son principios que están muy asentados y que ya yo creo que nadie discute. Es decir, en la medida en que nuestra pobreza lingüística sea rotunda, en esa medida nuestra capacidad para asimilar el mundo, nuestra capacidad para decir qué es el mundo, también se aminora y se deteriora. Y de ahí que estudiemos el lenguaje no solamente, pues, como decía antes, por un asunto de formalidad educativa, que también es parte de esto, sino que estudiamos el lenguaje, queremos saber más sobre nuestra lengua para poder comunicarnos en ella
comunicar nuestros afectos, nuestros gustos, nuestras desdichas, es decir, todo lo que podemos como seres humanos valernos de ese precioso instrumento que es el que nos diferencia de los otros. Un querido colega lingüista venezolano, Gosuna Chela Flores, de Maracaibo, decía siempre, y lo escribió en varias oportunidades, que el hombre no debía definirse como un Homo sapiens, sino justamente como un Homo loquens, es decir, en la idea de que es el hombre que habla y que hablar para el hombre es el asunto fundamental. Y claro, hemos estado señalando el término deterioro y el término empobrecimiento lingüístico. Y claro, yo también en más de una oportunidad lo he dicho, que las lenguas avanzan sobre sus deterioros, que las lenguas evolucionan no por aquello que nos parece hoy perfecto y estupendo, sino al contrario, las lenguas avanzan sobre lo que hoy consideramos errores, porque como las lenguas evolucionan muy lentamente, no como se suele pensar que llega un cambio determinado y ese cambio afecta porque si la lengua puede ser como puede no ser, pero los cambios lingüísticos son muy lentos, son muy paulatinos, son cambios de siglos, hay un tiempo largo para las lenguas. Entonces, eso que llamamos errores, eso que los profesores de español corrigen hasta el cansancio a sus estudiantes y tienen que seguir haciéndolo, ¿verdad? No digo que no se haga, pero va a ser casi tarea nula, no ya para el estudiante concreto que va a aprender a escribir, sino para el aspecto social de la lengua, porque de nada me vale a mí como hablante de español hablar bien cuando todos los que me rodean hablan mal, digámoslo así. Y entonces, claro, tendemos y es nuestra misión enseñar cómo debe hablarse y cómo debemos entender la forma privilegiada para hablar nuestra lengua, pero los deterioros lingüísticos están siempre ahí, son una suerte de cáncer, ¿verdad? Que está ahí creciendo y que finalmente van a conquistar el cuerpo de la lengua. Y esa es la historia de todas las lenguas, que han avanzado sobre los deterioros anteriores, que han sido después admitidos como las formas correctas de hablar, y de esa manera todo cambia, ¿verdad? Y lo que cambia en la lengua, ¿verdad? Es lo formal, esto que comento, ¿verdad? Los cambios formales, pero también, y ahí es donde quizá venga el mayor problema, son los cambios ideológicos, los cambios en el aspecto ideológico de la lengua, que en realidad son cambios que obedecen a asuntos ya sociales y culturales más complejos. Los otros podemos decir que son cambios que se refieren al elemento educativo, aunque todo está conectado, ¿verdad? No hay nada que quede libre en esto de lo que estamos hablando, pero lo ideológico, estoy entendiendo aquí ideológico, también es bueno decirlo, no como ideologías políticas, ¿verdad? Que también están, sino que estoy entendiendo ideológico por formas de pensar específicas, condicionadas, que buscan convencer, que buscan cambiar mentalidades. En ese sentido estoy hablando de ideológico y no ideología política, que es la excepción número uno de esta palabra. Eh, entonces la lengua promueve eso, promueve nuevos intereses, promueve mentalidades, promueve sensibilidades, porque ella misma se hace eco de ellas. La lengua es solo un reflejo, la lengua es un gran tímpano, digamos así, donde todo eso queda ahí grabado y lo multiplica. Eh, entonces, claro, si entendemos los cambios lingüísticos de esta perspectiva, veremos que los cambios lingüísticos no significan empobrecimiento o no son producto del empobrecimiento, sino que significan que, claro, siempre y cuando esos cambios lingüísticos no alteren la estructura de la lengua, no alteren la armazón de la lengua, porque si no tendríamos casi lenguas todos los días, ¿verdad? Sino siempre que esa armazón gramatical, que es la base, la esencia misma de la lengua, no se altere,
estos cambios que estoy comentando no deben ser vistos como empobrecimiento, estos cambios ideológicos me refiero, sino que deben ser vistos como elementos nuevos que empiezan a actuar y empiezan a, ¿por qué no decirlo? Hasta enriqueciendo, perdón, hasta enriqueciendo la lengua misma. La oralidad y la escritura son, por supuesto, siempre afectadas por todo cambio que vaya a empobrecer ese órgano magnífico que es la lengua. Entonces, bueno, dicho de otra manera, no hay que tenerle miedo al empobrecimiento lingüístico. Tampoco hay que establecer, como se piensa, una batalla contra ello, sino que hay que entender que son parte del destino de las lenguas y que lo que sí debemos nosotros promover es que ese destino sea cada vez mejor en la medida en que estos cambios no afecten el cuerpo, la estructura, la armazón, como he dicho, gramatical, en el caso de nuestra lengua, pues del español. Y claro, cuando hablamos de ideologías lingüísticas, cuando hablamos de esto que venimos construyendo en este rato hoy en la UCAP, surge un elemento que es crucial, que es la exclusión lingüística. Porque, bueno, y que está, digamos, al día de hoy casi como elemento número uno de lo que se cree que es una lengua. Es decir, y yo sobre la exclusión lingüística tengo que decir que yo no creo que las lenguas excluyan o incluyan. No es esa la misión de una lengua. Los hablantes hacemos usos inclusivos o exclusivos, ¿verdad? Excluyentes, perdón. Inclusivos o excluyentes de la lengua, pero no es que la lengua en sí misma sea una lengua que excluya o que incluya. Todo esto responde a una capacidad para reflejar transformaciones que son humanas, que son sociales, está claro. Las lenguas son criaturas sociales. Desde siempre hemos sabido, lo dice Saussure en el curso de Lingüística General, lo dicen tantos autores, y lo hemos confirmado, lo dice también el propio Andrés Bello, ¿verdad? En sus piezas teóricas que acompañan la gramática de la lengua castellana. Las lenguas son sociales, son, por supuesto, sensibles entonces a los cambios sociales, a lo que va, a lo que va, la transformación social, perdón, está dejando una huella en la lengua también, pues la lengua siempre es reflejo. Y claro, si una sociedad es excluyente, la lengua que la va a reflejar, que la va a representar, va a terminar siendo también excluyente. Pero no porque la lengua lo sea, sino porque su misión es solamente ser un vehículo de cómo piensa una sociedad. Y lo mismo será al revés. Si una sociedad es incluyente, es abierta, es plural, es generosa, pues también la lengua que desde ese tiempo va a ser igualmente incluyente, abierta, generosa y plural. Entonces, claro, no estoy diciendo con esto que no se puede excluir desde la lengua. Y eso nos lleva a entender también que la exclusión lingüística genera resultados que son cruentos en relación con la capacidad para denigrar. Y este elemento me interesa mucho. Es decir, yo creo que excluir y denigrar van siempre de la mano. Y que toda exclusión finalmente desemboca en la creación de un insulto. Y un insulto no solamente como una palabra que como una invectiva se le dice a alguien, sino el insulto como una definición o como una argumentación de lo que es el ser humano o lo que es un grupo humano o lo que es una persona en particular, con nombre y apellido me refiero. El insulto tiene ese poder, el insulto es una herramienta que tienen las lenguas, todas las lenguas, para lograr esto. Pero lo que me interesa es que vinculemos exclusión lingüística con denigración, porque van siempre muy juntas, van siempre muy juntas. Y vivimos un tiempo justamente de exclusiones.
en un tiempo de exclusiones, por lo tanto podríamos casi concluir que vivimos un tiempo de denigraciones y que pues, constantemente estamos denigrando a los demás por lo que sea. El radio, digamos, de acción de los maltratos lingüísticos son interminables y constituyen verdaderos discursos de odio que son, bueno, maneras de excluir a los otros primero voy a mencionar algunos de ellos, por, por su raza, ¿verdad? Cuando decimos que alguien es un negro y lo decimos despectivamente, o que alguien es Nietzsche y decimos despectivamente, bueno, siempre sí dice despectivamente, este último, estamos usando esas palabras para, para denigrar a los otros y para excluirlos de mi ámbito, de mi consideración. No tengo respeto por ellos, eso significa denigrar. O exclusiones que son sociales y las sociedades están llenas de ellas, ¿verdad? Cuando a determinados grupos los calificamos de una manera o de otra, cuando decimos que alguien es un marginal, entonces no nos está interesando nada de lo que esa persona pueda hacer como persona en lo positivo, en lo creativo, nada, sino es para nosotros alguien despreciable. Eh, en el ámbito político están a la orden del día, por supuesto, las denigraciones, las descalificaciones, los insultos, ¿verdad? Yo creo que es una materia que en Venezuela tenemos un gran dominio desde siempre, ¿verdad? Porque Venezuela ha sido una nación que ha en la política crecido mucho sobre este principio. Posiblemente no sea tampoco propio solamente de Venezuela, pero bueno, nos interesa lo nuestro y por eso hablamos del insulto político venezolano. Y bueno, está además decir que en el tiempo más reciente, bueno, formas como decir escuálido por parte de los chavistas o decir chavista también, que finalmente termina siendo un insulto, ¿verdad? Eh, a mí me ha pasado muchas veces que ante ciertas conductas de algunas personas que conozco, les he comentado que me parecen que son actitudes chavistas y se ofenden muchísimo, ¿verdad? Entonces, eso pone en manifiesto que el término chavista, la palabra chavista, es también un insulto, como en su tiempo fue, mucho tiempo atrás, la palabra adeco. Adeco fue en el español de Venezuela un auténtico insulto. Decirle en adeco era como mentarle la madre. Bueno, económicas, por supuesto, cuando decimos que alguien es un patán en el suelo, que es un pobretón y tantas otras. Ideológicas también, cuando en el sentido ideológico aquí de ideología política, cuando decimos que alguien es un comunista en sentido denigratorio, en sentido eh, realmente despreciativo. Religiosas, lo mismo, cuando expresiones que son muy propias del día de hoy, como decir terrorismo islámico, bueno, en las propias frases se están dando una denigración hacia una religión, ¿verdad? Que no hacia un acto deplorable que es el terrorismo, pero sí bueno, no hay terrorismo islámico, así como no hay terrorismo católico o no hay terrorismo, en fin, los terrorismos no estén vinculados con las religiones, pero al acuñarse el término terrorismo islámico queda ahí grabado. Después étnicas como pues yo de Venezuela muy propio llamar indio a alguien, bueno, no te hagas el indio, no seas indio, como decir, bueno, no seas tonto, no te hagas el que no sabes. También, bueno, son formas también de denigrar a través de esos elementos o denigraciones, para no seguir con esta lista que es interminable, sexuales, físicas, educativas, de todo tipo, que son solo visiones etnocéntricas, invisibilizadas más o menos o no. Es decir, siempre están presentes en toda sociedad, en la nuestra también. Nosotros siempre creemos que nuestra sociedad es perfecta y qué maravilla que tengamos esa calificación tan ponderativa de lo que somos, pero también tenemos nuestras caídas y también, bueno, la perfección no existe en ninguna sociedad, pero estamos llenos pues de elementos que hablan de exclusiones y que hablan de desprecio hacia los otros. Pues dejo allí un poco esta tipología que puede ser, como digo, mucho más grande de la que yo aquí he escogido. Y continuando con este hilo que yo quisiera que nos condujera al título mismo de la conferencia, ¿verdad? Es decir, quisiera que todo lo que voy como poco a poco colocando sobre la mesa hiciera una ruta
que nos lleve a esa idea de que la lengua es nuestra salvación social. Es decir, que todo este ámbito tan cruento que ahora he dicho, todos estos elementos tan oscuros, estos discursos de odio que acabo de mencionar, y todo lo que voy a seguir construyendo, pudiera darnos la idea de que todo ello que está grabado en la lengua y que sirve hoy para excluir, para denigrar, para despreciar, va también a salvarnos, va a ser nuestro medio de salvación. Eh, y, y de allí que quisiera hablar como siguiente punto en esta ruta tan discursivamente segregadora de la llamada neolengua. Es decir, la neolengua es un término, en primer lugar, un término que se acuña en la lingüística, se acuña en la politología más reciente, entendido por reciente 20, 30 años para acá, al menos en nuestro país, ¿verdad? Y creo que en todos, pero claramente en nuestro país es un asunto de unos 20, 30 años. La neolengua, el término se acuña para hablar de procedimientos lingüísticos, de formas lingüísticas, que tienden todas al adoctrinamiento a través de la lengua. Es decir, son mecanismos de adoctrinamiento lingüístico los que construyen estos recursos neolingüísticos, que se sustentan básicamente en la repetición de piezas, de elementos, de fragmentos, de frases léxico-ideológicas, ¿verdad? Que en el fondo casi no dicen nada al usuario común de la lengua, ¿sí? O que el usuario común no puede ni siquiera explicarlas, pero que están tan bien construidas que abruman con metáforas, con imágenes que son falsas, está claro, pero que se instalan gracias a esa insistencia y a esa repetición. O sea, la neolengua se sustenta sobre la construcción simbólica a través de y el efecto repetitivo. Por ejemplo, en los últimos meses ha surgido casi todo el mundo hispánico, pero el término viene también de otros lados, el término nueva normalidad, como diciendo, bueno, después de la pandemia, después que salgamos de esto que lo que estamos ahora, que es tan terrible, vendrá una nueva normalidad. Sí, entonces uno puede, esta metáfora es tan productiva que uno puede pensar cualquier cosa. Uno puede decir, bueno, nueva normalidad significa que vamos a superar esto y que vendrá un tiempo mejor. O al contrario, puede significar que después de superar los momentos críticos de la pandemia, vamos a tener una normalidad llamada nueva porque vamos a tener una convivencia permanente con personas que van a seguir siendo contagiadas, personas que van a fallecer a cuenta del COVID-19, etcétera, etcétera. O sea, significa cualquier cosa, pero la repetición por parte de instancias gubernamentales, instancias de poder, me refiero, no hace neolengua que una persona en una panadería hable en una normalidad, no. Hace neolengua que en la televisión de un país el presidente de un gobierno hable de esto o que un ministro insista en eso todo el tiempo. En el caso de España es curiosísimo porque se insistió hasta el hartazgo de decir esto cada 5 minutos, todo el mundo lo decía, en la televisión me refiero, y por parte de los entes gubernamentales, y en los documentos oficiales. Yo revisé unos textos, bueno, no les exagero, en 2, 3 párrafos podía repetirse esta frase 5 y 6 veces, cosa que habla de un empeño, ¿verdad? Por instalar ideas que finalmente pues nadie sabe ni qué significan. En el caso de Venezuela, por ejemplo, pertenecen a la lengua más reciente expresiones como socialismo del siglo XXI, que en donde el gobierno chavista las repitió y las repite 50 millones de veces, y lo decía el expresidente Chávez, y lo decían todos, y lo dicen todos, o no sé. ¿Qué significa? Es decir, nadie puede explicar qué significa esto, ¿verdad?
Para algunos será el gran fracaso que tiene hoy Venezuela, para otros será todavía el ensimismamiento ficticio de que algo bueno puede venir. En fin, nadie sabe lo que significa, pero son elementos neolingüísticos que quedan ahí fijados. Y lo que me interesa más en este momento recalcar es que la neolengua finalmente lo que germina sobre una situación que es el tiempo enfermo de la lengua. No de la lengua enferma, que también sería otro aspecto, y posiblemente la neolengua tenga mucho que ver con dar un indicio de cuando una lengua está enferma, ¿verdad? Aparecen estos recursos. Pero por lo pronto es el tiempo enfermo de la lengua. Esas expresiones, pues, que comento y muchas otras, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense que hablando y conectando esto último con la denigración y la exclusión y los discursos de odio, el gobierno allá se escuchó hablar de personas que regresaban, de venezolanos que habían salido de Venezuela en esas larguísimas y heroicas, o como quieran llamarse, caminatas por todo el continente americano, en travesías que uno no puede ni imaginar, que cuando dentro de 50 años se hable de esto dirán, pero ¿cómo pudo suceder esto, verdad? Que personas que salían de Caracas caminando llegaban a Lima o llegaban a Chile. Bueno, esto es algo de verdad que inimaginable. Bueno, entonces, cuando estas personas, o muchas de estas personas tuvieron que regresar por razón de que no consiguieron en esos países la acogida que buscaban, sino que al contrario consiguieron, como sabemos, maltratos y mayores de inmigraciones, exclusiones y miserias, bueno, se les llamaba bioarmas, ¿verdad? Entonces, una expresión tan eh, poderosa y tan destructiva de lo que es la persona, es decir, eran bioarmas porque ahora regresaban al país cargados de enfermedades que venían a entrar, se habían contagiado del COVID-19 y ahora venían a entrar al país. Bueno, primero eran insoportables, son insoportablemente crueles estas expresiones, porque es la impiedad total, ¿verdad? De personas que son venezolanas, en este caso, con nacionales, que salieron buscando una mejor vida y que sumidos en esta miseria física y espiritual, regresaban derrotados al país. Pero no era eso suficiente, sino que se les calificaba con expresiones que eran obviamente inmerecidas y que lo que querían era solazarse o encarnizarse con personas que, por efecto de todo esto que comento, se convertían en dobles víctimas. Eran víctimas de un régimen que los había echado del país porque no conseguían ni siquiera el alimento necesario para sostenerse, ni los medicamentos, ni nada. En fin, lo que es la situación de Venezuela hoy, no digo nada nuevo. Pero que al regresar eran dobles víctimas porque entonces eran castigados por haber regresado, ahora convertidos en bioarmas. Bueno, en fin, todo ello que pudiera parecer que abandona el terreno de la lengua, al contrario, es el terreno de la lengua. El terreno de la lengua que describe una enfermedad, la enfermedad de un país, ¿verdad? La enfermedad todavía, como es por eso digo, la lengua no todavía enferma, pero sí la enfermedad de un país y la lengua reflejando esa decadencia y esa situación tan inhumana con la que muchas veces decimos en Venezuela, o se ha dicho en Venezuela, eh, y nos hemos referido a otros venezolanos, ¿verdad? Por razón de lo que fuera. Y claro, y perdóname la referencia como tan inmediata a la pandemia de hoy, pero desde este momento, pero claro, la pandemia lo que ha servido es de un argumento magnífico a regímenes antidemocráticos del mundo entero, ¿verdad? Para avanzar en planes que son eso, que significan oprobio para las personas, y que no hacen sino valerse de esto para seguir ahondando
en brechas, ¿verdad? Que son obviamente sociales, básicamente, exclusiones, maltratos, y todo ello forma parte de desarrollos neolingüísticos porque toda esta agresión se canaliza a través del lenguaje, se canaliza a través de formas obviamente repudiables. Recordemos, por ejemplo, las expresiones muy recientes de la alcaldesa de Bogotá, ¿verdad? Hacia venezolanos que viven en Colombia y están allí. Entonces eso es victimizar doble o triplemente a las personas y haciendo ver que los problemas de un país son producto de un grupo de personas que llegan por más grandes que ellos fuera. Y eso no es así. Entonces también todo eso son elementos, quiero decir, neolingüísticos. Y bueno, no quisiera, digamos, que se entendiera que mi lectura va a quedarse en este panorama tan oscuro, pero tampoco podemos creer que todo brilla dentro de la lengua. Todo puede brillar, pero no todo brilla en este momento. Entonces, por eso me parecía importante que no perder de vista el elemento de la exclusión, el elemento neolingüístico, para comprender, bueno, lo que constituye, lo que puede seguir abonando o no nuestra conciencia lingüística sobre nuestra propia lengua, sobre el español, que es una lengua que en contraste pasa hoy por uno de sus momentos más gloriosos, a mi juicio. Es decir, y no me estoy refiriendo ahora que también podía darse a creación literaria, ese tipo de marcadores, ¿verdad? ¿Por qué no, verdad? Yo creo que la historia de la literatura en lengua española es riquísima en siglos anteriores, lo ha sido en momentos estelares, tanto en España como en Hispanoamérica, pero no me estoy refiriendo ahora a eso, sino me estoy refiriendo a la lengua misma como mecanismo de salvación. Y con esto, con estas notas ahora pasadas al otro bando, es decir, después del panorama oscuro y tétrico anterior, ahora voy a acercarme a lo luminoso. Nuestro español pasa por unos momentos más interesantes dentro de un mundo que es un mundo globalizado, donde lo que se dice en Buenos Aires repercute en Ciudad de México y lo que se dice en Bogotá salta para Madrid. Y es decir, todos estos ámbitos, estos vínculos que hoy en día tiene la lengua española. Si pudiéramos ver el mapa hoy de la lengua española, veríamos cómo el español se habla en 4 continentes, se habla en 20 y tantas naciones y en 23 naciones al menos, y países al menos, perdón, y cómo ese español ha logrado una proeza que es ser unitario, unitario respetando la diversidad. Entonces, la lengua misma, el sistema de la lengua misma y de nuestra lengua, está permitiendo que la diversidad exista. Es decir, no está excluyendo la diversidad, sino al contrario la está propiciando, porque gracias a permitir esa diversidad, la lengua se ha fortalecido en su unicidad. Y esto que parece un contrasentido, lo logra el español, al punto de que podemos comunicarnos desde el Río Bravo hasta la Patagonia y desde Madrid hasta Manila, hablando español, sin ningún tipo de problema. Y moviéndonos con nuestro español, quiero decir, no haciendo esos autocontroles que hacemos los que vivimos en otros países hispanohablantes, que al saber que una lengua, unas voces, perdón, que son propias de mi entorno lingüístico, no las van a entender los de otros. No, me refiero hablando español general, español que nos sirve a todos para comunicarnos ante cualquier situación. Y eso habla de una potencia muy importante de la lengua, de un logro extraordinario. Y estas cifras del español, o mejor dicho, las cifras del español vienen a confirmar esto que estoy diciendo. Es decir, al día de hoy hablan español, en este momento, cuando estamos nosotros aquí en esta conferencia, hablan español 580 millones de personas. Eso es una cifra poderosísima.
Una cifra que habla no solamente de un asunto de parloteo lingüístico, ¿verdad? Que sería ya suficiente, sino habla de una cultura, habla de unos intereses nuevos que está gestando esta lengua multitudinaria en el mundo entero. Y de esos 580 millones, 483 millones la tienen por lengua madre. Es decir, es una cifra muy potente, muy potente. Y otras cifras que acompañan hoy al español para su brillo y para su esplendor, y por eso digo que pasamos por un momento realmente notable en la historia de la lengua, es que eso decía, hablada en 4 continentes, en 20 y tantas naciones, segunda lengua materna del mundo por el número de hablantes. Es decir, primero va el chino mandarín, pero después va el español antes que el inglés, ¿verdad? Por el número de hablantes nativos de esa lengua. Después, la tercera en el cómputo global de hablantes. Es decir, de todo lo que se habla hoy en el mundo, la tercera instancia la tiene el español, detrás del inglés y el chino, está claro. Asimismo, el español es la segunda lengua más estudiada, junto al francés y al chino, como segunda lengua. Es decir, es el segundo grupo, la segunda lengua que estudian más personas como segunda lengua. Cosa que también habla del interés que tiene el mundo entero por hablar nuestro español. La cuarta lengua más potente del mundo en relación a indicadores que son, como decía, geográficos, demográficos, económicos, políticos, constituye el tercer PIB mundial vinculado a las lenguas oficiales. En Internet el español ocupa el tercer lugar en el uso de la red, que se dice también rápido y son logros interesantes de nuestra lengua, que los ha conquistado la lengua misma, porque todos promovemos eso. Es el segundo idioma en Facebook, LinkedIn, Twitter y en la Wikipedia también. Asimismo, y esto es muy significativo, es la segunda lengua en la que se publican más documentos científicos, cosa que no solemos creer, porque siempre tenemos una suerte de baja autoestima en relación con la producción y la científica y la generación de procedimientos científicos y nombres científicos. El Google académico en español obtiene la quinta posición según el índice de impacto de las 100 revistas más citadas. En fin, podríamos seguir mucho más haciendo recuentos de una estadística que, debo decir, todos estos datos que yo estoy mencionando están tomados del último informe del anuario, que está en el anuario del Instituto Cervantes, que se publica cada año, que el Observatorio de Cervantes promueve ese resultado. Y todos estos datos hablan de una lengua que es de verdad que nos impacta al verlos ahí resumidos. Y bueno, lo que hablábamos al comienzo de la entrevista sobre Estados Unidos, bueno, decir que hoy en día hablan 57 millones de personas español en Estados Unidos que la tienen por lengua madre. Bueno, lo mismo, son cifras poderosas, cifras que por supuesto en Estados Unidos se está dando un crisol de hispanoamericanismo que es muy importante, ¿verdad? En donde mexicanos, puertorriqueños, dominicanos, venezolanos, en fin, en las distintas regiones y otras regiones de Estados Unidos están asentándose y están estableciendo redes lingüísticas y vínculos lingüísticos. Y lo que se estima sociolingüísticamente es que después de mediados de mediados de este siglo, perdón, hacia el año 60 de este siglo, en Estados Unidos va a ser un país bilingüe de facto, es decir, no porque a lo mejor las autoridades aprueben en la Constitución eso, pero de hecho, cualquiera de nosotros es que no me refiero a la Florida o a Miami, sino que, por ejemplo, en Nueva York y en otras zonas, cada vez se escucha más el español. Entonces, claro, bueno, y después Estados Unidos está llamado a ser el segundo país hispanohablante después de México. México es hoy el primer país hispanohablante y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo. Hoy en día son 120 millones que hablan español en México y esa cifra obviamente va a seguir creciendo. Pero el segundo va a ser Estados Unidos. Y eso no deja de tener una gran importancia. Y bueno, yo quisiera
a ver, si, ojalá pueda conectar, hacerles ver cómo todos los peligros de la lengua que yo al comienzo esbozaba, porque son esos, son peligros, ¿verdad? No tienen forzosamente que desembocar en daños. Son daños, están allí, pero que pueden curarse. Y quisiera que mi conclusión fuera la que está en el título de la conferencia, es decir, ¿cómo curamos esos daños que están ahí? ¿Cómo curamos los daños de nuestra sociedad? Y claro, la sociedad, y vuelvo a mi idea original, si la sociedad se corrige, la lengua se corregirá. Si la sociedad crece, la lengua crecerá. Si la sociedad es feliz, la lengua será feliz. No podemos decirlo el día de hoy, pero yo estoy convencido de que la lengua puede promover mejores usos, mejores formas ciudadanas, volver, por ejemplo, no quiero que me tilden de ingenuo, eh, bueno, a eso que antes lo teníamos por asuntos importantes en nuestra vida venezolana, el respeto, la educación, el saludar, el hablar con corrección y no el ufanarse por ser un malandro, por hablar como los políticos venezolanos en general terminan todos hablando como si fueran unos personajes sin educación. Por supuesto, las instancias de poder hacen mucho, las formas modélicas que son las que aparecen en la televisión, todo eso crea una manera que cuando eso no esté allí, esto va a promover, deben promoverse mejores formas de educación, de socialidad, y entonces la lengua puede, y es mi idea. No he podido quizá avanzar más y a lo mejor lo pueda hacer más adelante en traerles elementos más sólidos para ver cómo la lengua puede promover una mejor sociedad. Pero yo estoy convencido de eso y lo que quiero es dejar esa idea aquí flotando, y entusiasmarlos quizá ustedes que son estudiantes universitarios que están haciendo sus tesis, que están estudiando la lengua y la literatura. Bueno, cómo podemos hacer que la lengua promueva mejores usos. Entonces quisiera pues terminar leyendo la conclusión de esa entrevista que ha sido el motivo de esta conferencia hoy. Al comienzo de la entrevista yo decía que la pérdida, hablaba, digamos, de la pérdida de conciencia lingüística, y señalaba que eso era imposible, que todo el mundo tenía conciencia lingüística. Y ahora, llegado a este punto, hago una enmienda y digo que la pérdida de conciencia lingüística es el peligro mayor que corre una sociedad cuando desestima lo que la lengua significa en la fragua de un mundo que se comunica por razones de salud expresiva, que aprende a pensar construyendo los discursos de la bondad y que finalmente cree que hablar es un destino, ¿verdad? Que hablar una lengua específica es un destino. Si nosotros estamos hablando español por algo, si no estaríamos hablando otra lengua. Entonces, eso es un destino. ¿Para quiénes? Para nosotros mismos y para nuestra sociedad, para nuestro país, para nuestro ámbito continental, para nuestro mundo en español. Es un destino. Olvidar la lengua por parte de una sociedad es un retroceso, o es un retroceso, y es quizá la más desventurada de las escogencias. Ese ufanarse por el hablar mal, ese manifestar y reírse del que habla bien, tildándolo de que es un tonto. Todo ellos son indicadores muy cruentos y muy dolorosos de cómo no hacemos caso a estas recomendaciones, a estas ideas de que, al contrario, ese olvido de la lengua y de lo que ella significa es muy dañino y que la única vía de salvación que tenemos es la lengua, es la lengua la clave pues para esto que decíamos en el título de la conferencia, para renacer de nuestra sociedad. Yo creo que nuestro mundo venezolano está a las puertas de un renacer, está esperando un renacer, y ese renacer tiene que ser auspiciado, promovido, insinuado a través de la lengua.
presenciamos quizá la fundación de un tiempo nuevo por la palabra, y yo creo, y no quiero, por eso digo que interprete mis palabras como, bueno, es una cosa naif, una cosa de palabras bonitas, pero que en la realidad no tienen asidero. Estaremos, cuando estemos en ese tiempo nuevo de la palabra, estaremos quizá ya viviendo una edad feliz que sigue a toda época funesta. Bueno, quiero cerrar aquí, y ojalá pues que esto que he comentado hoy, que ha sido para mí tan grato hacerlo, y que estoy tan agradecido con la Escuela de Letras por esta invitación para volver a las aulas de mi escuela, ¿verdad? De mi universidad, aunque sea de esta manera tan estrambótica, ¿verdad? Que es esta cosa telemática, pueda ser motivo para que muchos de ustedes entiendan que estudiar la lengua no es sino esto mismo que digo. Esto es estudiar la lengua. Este es el saldo virtuoso de lo que es la lingüística. Lo otro es, bueno, quedarnos en un asunto de formalidad y bueno, de la mecánica de la lengua, que también se requiere, pero esto habla de un saldo o nos inmiscuye, nos permite entrar en reflexiones que son mucho más duraderas que esa otra mecánica en la que muchas veces estamos enfrascados. Bueno, muchísimas gracias, y estoy a la orden para alguna pregunta que pueda haber surgido. Bueno, muchísimas gracias, Francisco Javier. Maravillosa la reflexión, sobre todo porque para la mayoría pensar en la lengua es pensar en gramática, es decir, es pensar en castigo, por decirlo de alguna manera. El profesor de gramática está estigmatizado como el profesor dolor de cabeza, cuando en realidad lo que está tratando es de transmitir parte de una cultura a la que tú perteneces y tratar de efectivamente explicando que porque te estoy dando esto, no te estoy diciendo que es la única forma, que es probable que se transforme, pero que en este momento es la forma de decirlo, ¿no? En términos gramaticales. Pero sobre todo entender que al final la lengua es lo que somos y que mientras nosotros nos reflejemos a partir de la lengua, ese no solo lo que somos, sino lo que queremos ser, pues tampoco la sociedad va a poder ser lo que nosotros soñamos, sino lo que nosotros ayudamos a reflejar como sociedad, ¿no? Uno efectivamente, y cuando recorre los salones de clase, y lo digo, en esa universidad virtual que estamos compartiendo ahorita de fondo acá, ¿verdad? En la que ni tú ni yo nos encontramos, pero cuando uno recorre e ingresa a los salones en la universidad, en cualquier universidad, me imagino, en el caso de Venezuela, pues es el caso del que uno puede hablar, se da cuenta del el mal uso que hace el estudiante, o como tú dices, mientras más vulgar, mientras peor trato a mi compañero, mejor encajo en el grupo social al que pertenezco, ¿no? Sin darte cuenta de que tú estás colaborando a ese deterioro que probablemente cuando lo escuchas de otro, entonces lo criticas, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece muy bien también la reflexión que has hecho sobre el insulto, bien sea el insulto real, el insulto eufemístico, o a veces hasta transformar palabras tan normales como una palabra traidor, ya también en una manera de dividir, ¿no? Creo que una de las cosas que tenemos que ver como estudiosos de la lengua, y todos los que estén aquí sumados, que son interesados y que pudieran, como dices tú, tomar esta vía del estudio lingüístico, que es justamente estudiar la lengua no es únicamente estudiar la palabra en el sentido de las formas gramaticales, sino simplemente estudiar la lengua es estudiar lo que tú como a la sociedad que perteneces eres, ¿no? Y justamente, bueno, creo que hay unas preguntas por acá, después yo te podría formular algunas. Vamos a leer las preguntas. Dice, buenas tardes, con frecuencia solemos manejar como sinónimos las palabras lengua y lenguaje. ¿Podría de manera muy sencilla explicar la diferencia? Te toca una pregunta Bueno. de la lingüística. No, bueno, Vamos a empezar por esa. rápidamente, el lenguaje es una facultad humana para hablar, y lengua es la concreción de esa facultad, justamente de manera social. La lengua es un fenómeno social, el lenguaje es una idea, ¿verdad? Es una herramienta de pensamiento. Mira, aquí hay una pregunta, por cierto, de una estudiante de posgrado a quien conozco, egresada de comunicación social de la universidad,
y que por esas, casi diríamos, azares de la vida, Melissa Guzmán está haciendo un posgrado en lingüística en Alemania. Y hace unas preguntas, porque ella realmente a veces se ha comunicado conmigo y me dice, ella es una aprendiz de la lingüística, de la que se ha ido enamorando. ¿Okay? Entonces dice, ¿a qué se refiere cuando habla acerca del empobrecimiento del lenguaje? ¿De hablar bien o de hablar mal? ¿Tiene que ver con la cantidad o la cualidad o calidad? Se refiere a la denigración y exclusión del otro. A eso es a lo que llama el mal uso. Y también dice que hace que un lenguaje sea rico y quién tiene la potestad para evaluar un idioma. Y si no se estaría jerarquizando en ese sentido, al decir hablar de mal o buen lenguaje, como lo hacía Schopenhauer y Sheshuk. Bueno, Creo que son muchas preguntas. hay muchas cosas, sí, hay muchas cosas, Sí, bueno, sí, sí. pero no, cuando yo me refiero a deterioro lingüístico en todo ese sentido, en todos los sentidos que ha dicho la persona que ha preguntado, es decir, hay deterioro cuando escribo mal, ¿verdad? Una palabra cuando la digo mal, por supuesto, pero también cuando hago un uso impropio de lo que es la lengua. En ese sentido hay deterioro. Ahora, sí, ciertamente no hay nadie que pueda decir yo tengo la verdad lingüística en mis manos y puedo al otro decirle que está mal. Creo que somos los usuarios de la lengua y es el uso lingüístico finalmente el gran árbitro, y eso lo decía el propio Bello montones de veces y muy bien dicho, el árbitro lingüístico del cual nos valemos. No hay nadie, no hay institución, no son los profesores de español, no son las academias, no es nadie, simplemente es el usuario que dice estoy en presencia de un buen uso de mi lengua o no. Por acá tenemos otro que dice, buenas, profesor, esta es de Ana Carolina Briceño, dice, mencionó algo sobre lo excluyente, comentó que la lengua en sí no es excluyente, sino la sociedad o el pensamiento. Me vino a la mente el lenguaje inclusivo, que es un fenómeno actual, por llamarlo de alguna manera, de nuestro español. ¿Qué opina usted sobre el lenguaje inclusivo, el uso de las X, por ejemplo, para incluir ambos géneros? ¿Se trataría de un deterioro? No es un deterioro, es un absurdo lingüístico. Eso no existe en la gramática de nuestra lengua, ¿verdad? Es decir, no podemos por capricho de nadie o por más válida que pueda ser una reivindicación social, no podemos creer que la lengua tiene que transformarse a nuestro gusto, porque sería justamente caer en un autoritarismo de la lengua. Es decir, en español hay dos géneros, masculino y femenino. Esos géneros no indican, son géneros gramaticales, son asuntos de gramática terminológicos, no indican sexo de la palabra, ¿verdad? Y el español tiene una manera que es la del masculino inclusivo, ¿verdad? Es decir, cuando una palabra en masculino incluye a lo masculino y a lo femenino al mismo tiempo, incluye a todos. Ese es un fenómeno de nuestra lengua. No fue inventado por nadie, está allí. Entonces, creer que porque no duplico todas las palabras, todos los sustantivos, todos los adjetivos en masculino y femenino, estoy denigrando a unos u otros es un error. Es decir, nuestra lengua y mucho más, por supuesto, intentar esas fórmulas de una X o una terminación en plural en ES, por ejemplo, todes. Es decir, ese tipo de situaciones que son, insisto, producto de ideología, ¿verdad? Producto de movimientos reivindicativos y no los califico de ninguna manera. No son propias de la lengua. La lengua no va a ser más incluyente porque alguien diga todo el tiempo el tal en masculino y el tal en femenino. Será la sociedad, cuando la sociedad deje de ser eh, poco inclusiva, ese día la lengua lo captará y lo reflejará, pero no puedo pretender, insisto, que por una reivindicación particular de un grupo, por más mayoritario que pueda ser o no, cambiar el curso de la gramática de una lengua. Es antinatural. Nadie puede sostener, ni siquiera las personas que son abanderadas, los líderes abanderados de estas reivindicaciones gramaticales, sociogramaticales, pueden sostener 3 segundos hablando de esta manera. En la escritura todavía un poco más, pero ni siquiera, no se puede, es antinatural.
La profesora Lisette Martínez te da las gracias en nombre de la escuela por haber aceptado desde el principio y pregunta si quizá el renacer en el país debe comenzar entonces con la promoción de nuestra conciencia lingüística, si eso será lo que generará los cambios políticos y sociales. Estoy absolutamente convencido de que es así. El día que nuestra conciencia lingüística se fortalezca de nuevo, porque la hemos tenido, ¿verdad? La tenemos también, está ahí, se fortalezca más aún, esa conciencia lingüística va a promover cambios que son sociales y vamos a estar, como digo, a las puertas de un mejor porvenir para Venezuela, sí. Sí. Tenemos, aquí te manda abrazos Rita Jaimes desde Ecuador. Ah, magnífico. Está conectada. La profesora Rita Así Jaime, que, sí, una... sí, señor. Está Francisco, bien, también yo gracias Rita, quería, gracias. ajá, quería aprovechar de preguntarte justamente porque tú tuviste un programa de televisión, ¿verdad? Y entendemos hoy en día el papel, a lo mejor no de la televisión como la conocíamos antes, pero sí de las redes sociales. ¿Qué papel tendrían justamente las redes, los medios de comunicación en general, para poder contribuir a esta restitución social y a esta conciencia lingüística y conciencia de identidad, de alguna manera también como hispanohablantes? Bueno, eso que dice Janina es muy importante. Yo creo que ahí está la clave. Hoy en día pasamos mucho tiempo de nuestra vida conectados a las redes sociales y los medios de comunicación son parte de nuestra vida. Se quiera reconocer o no, la televisión, la radio, todo, esos medios, somos hijos de esos medios. Entonces, yo creo que cumplen un papel muy importante y pueden cumplir un papel muy importante para el beneficio lingüístico que promueva ese cambio social, ¿verdad? Eh, Se ha divulgado de alguna manera que la ciberlingua o la ciberlengua permite mecanismos de abreviación que son impropios, permite acortamientos, permite escribir sin ortografía, y claro, es todo lo contrario. Es decir, por supuesto que permite y promueve mecanismos de abreviación, pero no es una licencia para que cada quien escriba en Twitter o en cualquier red social como quiere. Al contrario, yo creo que hace falta una corrección lingüística en los medios. Y por supuesto también una corrección lingüística cuando hablamos ya de los medios en mayúscula, que son la televisión, la radio, etcétera, donde las personas que allí aparezcan sean personas que cada vez hablen mejor y escriban mejor en el caso de la prensa. Y yo creo que a veces se han relajado mucho o suelen relajarse mucho y da como lo mismo. Ah, bueno, decía así, Ana, pero yo quise decir tal cosa. No, pero es que has dicho otra cosa. Es decir, tiene que haber sí, yo soy convencido de eso, que la conciencia lingüística puede ser promovida y debe ser promovida al día de hoy en los medios de comunicación, las redes sociales y todos estos mecanismos que, como digo, nos mantienen, que son parte de nuestra vida, nos mantienen todo el tiempo allí. Sí, estoy muy de acuerdo. Mira, gracias Francisco. Por acá hay otra pregunta que dice, el regreso de muchos venezolanos que migraron a otros países de habla española y adquirido un conocimiento de dicho lugar, ¿generará diferencias sociales hacia los que se quedaron? Bueno, este es un tema, digamos, no lingüístico, ¿verdad? Pero bueno, no sé, no podemos hacer vaticinios, pero en definitiva yo creo que toda experiencia nueva para una persona es enriquecimiento y por supuesto que va a gestar cambios, porque esas personas que han vivido el tiempo que sea fuera de Venezuela han visto otro país distinto, han conocido otra realidad y traen esa experiencia para nuestro enriquecimiento. Y sí, claro, todo eso va a ser, yo creo que positivo, yo creo que positivo. Aprovecho también hacerte otra pregunta un poco en función de ese proyecto que estás coordinando de fraseología hispanoamericana. Quisiera saber un poco cómo se lleva a cabo ese proyecto. Yo ahora que estoy en México, y bueno, por supuesto nos entendemos perfecto todos los mexicanos con los que he compartido y yo, pero efectivamente pues uno escucha una cantidad de frases, una cantidad de expresiones, de construcciones gramaticales, por decirlo más expresamente, que uno dice, bueno, y esto es correcto.
obviamente como profesora de gramática siempre me pregunto lo correcto, entendiendo perfectamente el tema del cambio lingüístico y de que el habla va a hacer lo que va a transformar la lengua, ¿no? Pero justamente quisiera saber cómo, de qué manera se hace ese trabajo de fraseología hispanoamericana. Sí, y bueno, ¿cuál es el producto que vamos a obtener finalmente de ese estudio panhispánico, ¿no? Sí, En este caso. sí. Bueno, el producto va a ser un diccionario que se va a llamar Diccionario Fraseológico Panhispánico. Es uno de los proyectos panhispánicos que lleva adelante la Asociación de Academia, y esos proyectos se hacen con el auxilio de todas las academias, ¿verdad? Y lo que busca es recoger la fraseología en lengua española al día de hoy y mostrar su variabilidad, es decir, cómo diversas frases son primero del dominio de toda la lengua española tal cual, y como otras lo son también, pero presentando leves variaciones en su estructura eh, y en su semántica. Por ejemplo, si decimos, no por mucho madrugar amanece más temprano. Entonces, esta es una expresión que va a ir en este diccionario recorriendo toda la geografía de la lengua española para ver cómo en cada uno de los países esta frase tiene presencia o no, o tiene presencia en vez de decir no por mucho madrugar, decir no por mucho amanecer, por ejemplo, o lo que fuera, que en cada país puede haber leves variantes, tanto formales como conceptuales. Y bueno, este diccionario va a mostrar, primero va a ocuparse de uno de los renglones más interesantes de la lengua que española, que es la fraseología, que no es que estaba olvidada ni mucho menos, pero que bueno, requiere un estudio lexicográfico en profundidad, y este va a ser, este diccionario pretende ser, ¿verdad?, un diccionario subsidiario del diccionario de la lengua española, y que sea un diccionario que se va a ir enriqueciendo edición tras edición, y se hace de acuerdo a lo que son a las metodologías de las políticas panhispánicas que se promueven desde sus academias, que son, bueno, se está construyendo en este momento una matriz fraseológica general que va a ser, va a significar la base para que, de acuerdo a unas aplicaciones informáticas específicas, puedan los académicos y los investigadores de distintos países, de todos los países de lengua española, ir eh, redactando y contribuyendo este gran corpus, que después será obviamente estudiado, depurado como producto final. Pero el cometido es ese, recoger toda la fraseología sincrónica de la lengua española y ver cómo esa fraseología se extiende a toda la geografía del español de una manera o de otra. Y eso es riquísimo porque no solamente permite codificar, digamos, cómo la fraseología es fundamental para el uso del español, sino ver esas diferencias que son justamente diferencias que hablan de cultura, que hablan de matices, ¿verdad? De un lugar del español a otro. Es un proyecto muy hermoso, de verdad, y que, bueno, todavía no podemos ver sus frutos, lamentablemente. Estamos en un proceso bastante embrionario, pero yo sé que va a ser interesante, y después se está trabajando con una metodología lexicográfica muy novedosa, que es, como comenté antes, una aplicación informática que cada académico desde su lugar va a poder hacer aportes que después serán revisados y que constituirán un gran depósito de fraseológico que será revisado antes de pasar a su fase última. Muy bien, gracias. La verdad que es luce muy interesante, por eso no quería dejar de preguntarte. Por Vale. acá, Jordani Salazar te pregunta, profesor, ¿qué significa a su juicio hablar bien? Bueno, a ver, yo no voy aquí a establecer un canon, ¿verdad? Yo no vine a eso, ni sería capaz tampoco. Yo creo que hay un sentimiento del hablar bien o mal en toda persona. Y como sentimiento
a veces aterriza en lo subjetivo y a veces no. Bueno, es lo que diría hoy, ¿no? No quiero hacer no quiero hacer un canon, no busco. Yo he escrito y me ha interesado mucho el purismo lingüístico, pero para fustigarlo, ¿verdad? Y soy autor de un libro sobre la historia del purismo lingüístico en Venezuela, que es una de las estirpes lingüísticas más aborrecibles que hay. Entonces sería de mi parte una insensatez que yo aquí viniera a decir se habla bien de esta manera o se habla bien de esta otra. No. Yo creo que hay muchas maneras de hablar español y esa es la riqueza de nuestra lengua y todas pueden ser válidas, pero obviamente hay que acogerse a lo que es natural. Para mí eso es importante. Sí, por eso decía antes, la lengua no la hacen los académicos, no la hacen los lingüistas, no la hacen los profesores de español. Simplemente estas tres instancias lo que hacen es estudiar la lengua, comprenderla, divulgarla, recomendar. Para mí el gran verbo hoy en día del mundo académico es recomendar, recomendar los mejores usos, nunca imponerlos, nunca castigarlos, hay que evaluar todo. Entonces, claro, cómo decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero obviamente, por eso vuelvo a mi primera respuesta, que es, eh, hay una sensibilidad, hay un sentimiento que todos sabemos, ¿verdad? Esta persona no habla bien y esta otra sí lo hace. Quizá ahí habría que pensar en hablar bien y hablar mejor. La diferencia a lo mejor no está en bien y mal, sino que hay maneras buenas de hablar y hay maneras y formas mejores de hablar. Y eso es lo que tendríamos que hacer tanto en el habla como en la escritura, ¿no? Siempre hay una forma mejor que tenemos que buscar. Bueno, Estoy de acuerdo. José Sí. Miguel Ferrer, que es nuestro casi egresado, que es quien te Sí. entrevistó, te dice... bueno, te manda salud y dice, a partir de la posición que estás planteando, es entendible que el contenido de Internet, aunque perpetuo en la red, es mucho más efímero en la percepción. ¿Cuál podría ser una buena estrategia para dar esa conciencia de la lengua desde los medios? Mira, yo creo que la permanencia bueno, primero la insistencia en los medios, y yo siempre lo recalco, de temas de la lengua, pero en un sentido creativo, no en el sentido, vamos a dar la lección de cómo se acentúan las palabras, no, sino en un sentido creativo, la presencia de lo lingüístico en los medios es importante. Es decir, cuando se destinen programas, cuando hay espacios, es decir, todo puede hacerse. Yo creo que todo eso puede contribuir a fortalecer la conciencia lingüística, pero también está en el ejemplo. Es decir, las lenguas las aprendemos de manera natural en nuestras casas cuando somos muy pequeños, sin darnos cuenta. Vamos sabiendo cómo son las palabras sin que nadie nos dé una lección de gramática. Después entendemos que hay una gramática, pero primero hemos aprendido la lengua porque escuchamos a otros hablar. Y por supuesto, podemos tener la fortuna o no de escuchar una mejor manera o una peor manera. Pero después, cuando vamos creciendo y vamos escolarizándonos y vamos entendiendo, entrando en un nivel de evaluación de la lengua, decimos, bueno, pero es que yo puedo decir esto de esta manera, que es mucho mejor a como hablaba mi abuelita o como hablaba mi tal. Y entonces creamos, no digo una brecha, pero sí vemos que hay otras posibilidades. Entonces, yo creo que la conciencia lingüística se fortalece en los medios, dándole presencia a lo lingüístico en los medios y, entonces ahí recalco, el modelaje que pueden hacer los que están en los medios. Si yo escucho a un buen locutor hablar, y eso va a calar positivamente dentro de un universo de hablantes muy grande. Ahora, si yo veo que el que está en la televisión, está en la radio, habla como quiere y dice cualquier barbaridad, y si dice una palabra maldicha, no se corrige, bueno, todo ello también va quedando allí depositado, almacenado de manera inconsciente en muchas de las personas que ven o escuchan esos programas. Entonces yo pienso que los medios tienen un papel capital, dándole interés a estos temas y también haciendo que frente a nosotros, tanto en la televisión como con un micrófono, estén las mejores personas que hablen, los mejores hablantes. Y volvemos a lo mismo, bueno, ¿quiénes son los mejores hablantes? Bueno, siempre estamos en ese debate, pero
pero yo creo que lo que dice la profesora Janina es muy cierto. Es decir, no pongamos esto el claroscuro, sino hay mejores maneras siempre de hablar. Y cuando escribimos hay mejores maneras siempre de escribir. Y lo sabemos todos los que hemos escrito cualquier cosa. Sabemos que, bueno, lo dije así, pero lo he podido decir de esta otra manera mucho mejor. Entonces, bueno, de eso se trata, pues. Eso se trata de que cada quien vaya perfeccionando. Los profesores de cualquier disciplina, no importa, no digo de lenguaje, sino de cualquier disciplina, tienen también una responsabilidad frente a su público, que son sus estudiantes. Pero también, finalmente, la responsabilidad también es del usuario. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con la lengua y eso fortalece la conciencia lingüística. No solamente hay que dejar esto en manos de, no, el Ministerio de Educación o no. Es en nosotros mismos donde tenemos esa conciencia puede fortalecerse. Y bueno, muchas gracias a José Miguel porque él es de alguna manera el co-conferencista de esta tarde, ¿verdad? Así que muchas gracias, por supuesto. Yo en mis clases que he desarrollado, pues yo diría que mayormente en la Escuela de Comunicación Social, cuando empiezan los estudiantes, les digo justamente que si ellos no han caído en cuenta al escoger la carrera, que ser comunicador social implica una responsabilidad social con el lenguaje. ¿Y por qué es tan importante que sean ellos efectivamente los que manejen una buena expresión? Porque lo que ellos digan, transmitan, la forma en que lo digan, y no solamente, como hemos dicho, en la forma gramatical de decirlo, sino cómo titulas. Tú divides al titular, tú incluyes al titular. Todo eso es lo que va a hacer que una sociedad pueda transformarse, mantenerse igual o ir hacia un camino peor que no queremos, ¿verdad? Vamos a tomar esta última pregunta ya, que es de Alexander Rodríguez. Dice, hablando del impacto social e inclusive político de las tecnologías y de las redes sociales en nuestro día a día, ¿cuál es su opinión sobre los fake news y de qué forma podrían contrarrestarse desde nuestra posición como ciudadanos? Esto ya va más hacia medios, ¿no? Sí, claro. Bueno, el lenguaje desde los griegos, ¿verdad? Se hablaba de la verdad y la mentira dentro del lenguaje. Y los griegos hablaban del silogismo. Bueno, Yanina sabe esto mucho más que yo, es un atrevimiento de mi parte decir esta cosa delante de Yanina, pero bueno, el silogismo y la falacia, ¿verdad? Que son dos formas de hablar y de construir pensamientos que desembocan en verdad o que desembocan en falsedad. Digo, no es nada nuevo. Por supuesto, los medios están hoy llenos de noticias falsas y de incorrecciones de todo tipo. Bueno, en la medida en que tengamos mayor conciencia lingüística, en la medida en que tengamos mayor cultura, en la medida en que tengamos mayor pericia para comprender y que los medios no siempre transitan un camino recto, en esa medida yo puedo ser un mejor usuario de esos medios. Ahora, si me creo todo lo que dicen, si me creo todo como lo dicen, entonces creo que tengo problemas. Estoy en problemas, ¿verdad? Entonces yo pienso que hay un elemento crítico que establezco como usuario frente a lo que me están diciendo y frente a cómo me lo están diciendo. Yo creo que algo que todos hemos hecho y que es una práctica importante hacerla, cuando la misma noticia te la da un medio y te la da otro. Hay ahí, porque los medios también son eso, son entidades ideológicas, son industrias ideológicas, entonces varían y te exigen unas cosas y que digas o no, que subrayes una cosa frente a otra. Bueno, ahí está el sentido ahora crítico del espectador que debe estar siempre presente. Es decir, yo creo que un espectador es la persona inteligente que está frente a discursos, mensajes, ideas para ir desbrozando lo que puede ser positivo, auténtico, provechoso y lo que es simplemente perversión. Todo eso lo hace un buen espectador. Bueno, muchas gracias, Francisco Javier. Efectivamente, abordaste un tema que quedará para otra conferencia, que es justamente Sí. todo lo que tiene que ver con la lectura crítica, ¿no? Que es esa otra área también que es lo que refiere al análisis del discurso. Y ahí también la responsabilidad social del ciudadano. No Claro. solamente no se crea el fake news, sino que no lo transmita. No, o sea, lea bien, investigue primero, antes de usted inmediatamente retuitear, ponerlo en sus redes y convertir algo
intencional de parte de alguien en una noticia que después descubres tú que tú has contribuido efectivamente a transmitir una fake news, ¿no? Claro, Entonces, creo que ahí a lo que llevamos es, bueno, Francisco Javier propone justamente cómo la lengua es la única forma de solución y la clave para hacer renacer la vida de una sociedad, y nosotros podemos decir que la lengua, una cosa es una lengua muerta y otra cosa es una lengua viva como la que nosotros tenemos, y somos nosotros lo que hacemos de esa lengua lo que ella es y lo que ella puede transmitir. Por lo tanto, la lengua sola no hará nada. Somos nosotros, los hablantes, los que haremos de la lengua posible una reconstrucción social o una transformación social, si es eso lo que necesitamos. Entonces, creo que la reflexión que hemos tenido con Francisco pues nos lleva a mostrar, y para uno que ha estado ligado toda la vida justamente a la enseñanza de la lengua, ¿no? Bueno, la importancia que parece que yace y que a veces puede parecer uno muy puntilloso, ¿no? Pero es lo que quisiste decir, no, pero eso es lo que dijiste. Es decir, cuidemos lo que decimos, porque ahí pues efectivamente nos remitimos a grandes o pensadores de la literatura y la lengua venezolana, ¿verdad? Desde el siglo XIX, y por ejemplo, tantas reflexiones que hizo, por ejemplo, Uslar Pietri acerca del lenguaje, tantas veces, ¿no? Bueno, tomemos a eso, o en el texto sobre el lenguaje de Rafael Cadena. O sea, tenemos tanto que reflexionar. Por supuesto, cualquier ensayo de escritores o intelectuales venezolanos ligados, no digamos al lenguaje, sino a la educación de una sociedad. Obviamente el tema de la lengua y de la transformación que se puede hacer a través de ella siempre ha estado presente. Entonces, de verdad, don Francisco Javier Pérez Hernández, con quien tengo un afecto de largos años, construido desde las aulas y los pasillos del piso 3 y el piso 5 de la Universidad Católica. Bueno, pues ha sido realmente un placer para nosotros en la escuela haberte tenido, en poder contribuir con esta conferencia, bueno, pues a abrir pasos y abrir rumbos hacia continuar con estudios y a comprender la importancia del mantener nosotros como hispanohablantes viva una lengua que cada día es más grande y que enriquece pues nuestros orígenes, nuestra cultura, de la que nunca pues debemos desligarnos. Muchísimas gracias, Francisco, en nombre de todos, en mi nombre, pero en nombre de los que de la escuela que viene organizando estos webinars para justamente mostrar, palabra que también de la que tendríamos que hablar en otro momento. Hay que hablar de eso. Hay que cambiarla también. Mejor no decirla. Mejor no decirla, he cometido el error de pronunciarla. Entonces, bueno, pues te agradecemos muchísimo, qué bueno sentirte tan cercano como siempre ha sido, y seguir dando una maravillosa clase a la universidad. Para mí ha sido un placer. Gracias. Gracias, un placer. Un abrazo. Bueno, entonces muchísimas gracias también a todos ustedes por haber asistido, y bueno, hay muchas felicitaciones, Francisco Javier, que lo puedes ver ahí en el chat, y agradecimientos por la participación de parte de todos los que estamos acá. Vale, muchas gracias a todos. Llegué hasta Madrid. Igual, muchas gracias, profesor. Chao. Adiós, otro día, adiós, gracias. Hasta luego. Adiós, chao.